Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno La palabra hoy sembrada, hazla Salvador nacer. Se Amén. encuentra en la página 255. Página 255. Amén. La palabra hoy sembrada, hazla Salvador nacer, para darle crecimiento, solo tiene su poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvadas por tu gracia, bondadoso Salvador, tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, en esta Gracias, hora, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. Amén. En primer lugar, Señor, para agradecerte por la oportunidad, la maravillosa oportunidad que nos permites de poder dedicar unos minutos, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra escuela bíblica que tenemos en medio nuestro. Amén. Quiero pedirte, Señor, y rogarte que tú nos dirijas, que tú nos conduzcas, Señor. Tú eres nuestro maestro, tú Gracias, eres nuestro Señor. pastor Amén. que nos guías, Bendito y queremos eres, Padre Santo. presentarnos, Señor, tal cual como somos. Amén, Señor. Somos faltos, Señor, Así como es. esas ovejas que necesitan del pastor. Y es por eso necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos guardes, que tú, Señor, nos muestres el camino. Amén. Nos presentamos, Señor, tal cual como somos, pecadores, faltos y necesitados. Y es por eso, Señor, te rogamos en esta hora que perdones nuestras faltas. Amén. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado delante de ti por nuestras acciones, por nuestras obras, por nuestros pensamientos, Amén. por las intenciones de nuestro corazón. Padre Celestial, habilítanos, Señor, para poder entronizarnos con tu presencia en esta hora. Cada alumno, Señor, que llegamos a tu casa en este día a través de este medio, podamos, Señor, recibir el alimento para nuestra vida, Amén. para nuestras almas, estas bendiciones y riquezas espirituales que solo tú nos puedes dar a través de tu poder magnífico del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, tu dirección humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra lección, con la ayuda del Señor, estamos en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 20. Así es. Si bien la lección completa involucra desde el versículo 17 al 27, estaremos observando de los versículos 22 al versículo 27. Versículo 22 al versículo 27. Amén. Hechos, capítulo 21, del versículo 22 al versículo 27. ¿Capítulo? Capítulo 21. Capítulo 20. No, perdón. Capítulo 20. Capítulo 20. Hechos, capítulo 20, del versículo 22 al versículo 27. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperaran prisiones y tribulaciones.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicaciones, el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de continuar en el estudio de la palabra del Señor. Este estudio maravilloso, el libro de Hechos, que en realidad nos tiene ocupado ya algunos años, podemos decirlo. Y como todo lo del Señor no ha sido gravoso, muy por el contrario. Amén. Es un estudio maravilloso que nos permite ir conociendo de Dios. Rogamos al Señor que Él pueda revelar su palabra en nuestras vidas, que Él pueda declararla a nuestros corazones. Antes de entrar en la lección, quisiera hacer una pequeña mención, ¿no es cierto?, a este mes, el mes de la Biblia. Amén. Que para nosotros no puede pasar inadvertido, para nosotros no podemos dejarlo sin hacer algunas apreciaciones para poder ver y reconocer este trabajo. Así como tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, inspirado por el Espíritu de Dios en la pluma del médico, ¿no es cierto?, Lucas, vamos viendo estos momentos maravillosos de la obra de Dios en la tierra a través de su iglesia, a través de estos grandes hombres. Y hubo más adelante otros. Quisiera tomar como referencia el año 57, a pesar de que aquí ya estamos un poco más adelante, pero por ahí más o menos es cuando acontece esta despedida del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Mileto, para volver a Jerusalén. Es probable que sea más allá. ¿Pero por qué tomo el año 57? Porque 1500 años después, en 1557, aparece para la gloria de Dios un hombre muy importante del habla hispana. Me refiero al traductor de esta Biblia, llamada la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina. Este hombre de Dios es el que hizo la traducción, que es propiamente esta, ya la había mostrado otros días, pero en relación a la traducción hacia el alemán. Hoy, con la ayuda del Señor, me voy a referir de la traducción de la Sagrada Biblia de Dios de los idiomas al español. ¿Por qué digo de los idiomas? Porque una de las características que Dios permitió en este hombre, Casiodoro de Reina, es haber hecho la traducción directamente de los idiomas en los cuales estaba escrito, es decir, del arameo, del hebreo y del griego. De esos idiomas se hizo directamente la traducción al español. No es como en el caso de otras traducciones que se hicieron de la Vulgata. Debemos saber que desde la época medieval hacia adelante fue prohibida cualquier traducción de la Iglesia, refiriéndonos a nuestra Iglesia Universal, la Iglesia Católica, y determina que solamente la Vulgata, que es la traducción de los idiomas al latín, es la válida. Como sabemos, en 1500, Dios, ¿no es cierto?, usa a Martín Lutero para hacer, ¿no es cierto?, la reforma protestante, y es en medio de la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Martín Lutero propone, ¿no es cierto?, una reforma a la Iglesia, la cual es negada, y la Iglesia ahora hace una otra propuesta. Es así que en 1557 todos los
los judíos y todos los cristianos protestantes que vivían en España fueron exiliados, fueron sacados, erradicados de España. Y es ahí donde este hombre de Dios, Casiodoro de Reina, comienza a realizar esta traducción de estos idiomas, en lo cual demoró 12 años para poder pasarla al español. Entonces lo que nosotros tenemos como fuente, debemos alabar a Dios. Amén. Porque no es traducción de traducciones, no da tiempo para interpretaciones, no da momento para hacer una especie de acomodación, sino que es literalmente cómo Dios usó a este hombre para poder traernos ahora al español la palabra de Dios directamente de los idiomas. Esto permitió que Casiodoro de Reina sea considerado un gran literario a la altura de Miguel de Cervantes. Es un gran libro y, por lo que se comenta en la historia, exigió al castellano, la traducción de la palabra del Señor, exigió al castellano al máximo todo su lenguaje. Las palabras usadas, Casiodoro tuvo que exigirle al castellano para poder traernos ahora. Por lo tanto, además de ser la palabra de Dios, es considerado un gran libro literario por la prosa que tiene. Fue así como 12 años después, en 1569, creo que 2.500 ejemplares fueron hechos, pero al español. Ya se pudieron imprimir, ya se pudieron hacer, pero como estaba exiliado muy lejos de España, fue donde la palabra de Dios vio la luz al español a través de este hombre de Dios. Otro dato importante, lo buscaron mucho, lo persiguieron mucho, fue así como en 1562 se hace una hoguera, ¿no es cierto? La Inquisición levanta una hoguera, ¿no es cierto? Y colocan ahí un muñeco en representación de este hombre, como dándolo ya definitivamente por muerto, pero no era así. Él estaba trabajando para la obra de Dios. Amén, esto es un trabajo maravilloso que está haciendo nuestro amigo y hermano Manuel Herrera, del cual yo le pedí la autorización para poder comentarlo con ustedes, ¿no es cierto? A veces no nos imaginamos lo que pasó, pero este hombre desde 1957 puso en riesgo su vida, tuvo que ir de país en país arrancando y continuar haciendo la traducción de la Biblia. Había otras traducciones que obviamente no eran autorizadas y que eran hechas desde la Vulgata, es decir, de la tradición del latín, por lo tal no son consideradas como una traducción válida. Entonces, ¿cuántas gracias tenemos que dar a Dios por este hombre, Casiodoro de Reina? Y usted se pregunta, ¿y Valera quién es? Que siempre hablamos de la Biblia de Reina y Valera. Cipriano de Valera fue el revisor, el editor que estuvo, ¿no es cierto?, revisando todo este libro, ¿no es cierto?, que para nosotros es ni más ni menos que la palabra del Señor. Entonces, vamos viendo cómo hombres han sido usados por Dios en la historia para poder ahora nosotros, aquí yo tengo 1, 2, tengo acá en el computador 3, en mi celular 4 Biblias. Pero nunca dejo de decirlo, no siempre fue así. No siempre fue así. Entonces, que el Señor nos bendiga. Amén. Esta es una pequeña, vamos a estar con la ayuda del Señor viendo diferentes puntos. El próximo domingo estaremos viendo un poquitito lo que son los llamados libros apócrifos, que son mencionados, uno a veces escucha hablar de ellos, pero para poder saber qué son, dónde, ¿no es cierto?, surgen y por qué no hacen parte o hacen parte de la Biblia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entrando en nuestra lección, estaremos viendo con la ayuda del Señor esta despedida del apóstol, este irse de Éfeso. Y vemos cómo el Señor, ¿no es cierto?, ya le viene anunciando a
Pablo lo que acontecerá con él. Tanto es que nuestro encabezamiento dice: y ahora, como ven, estoy en camino a Jerusalén bajo la compulsión del Espíritu. Él tenía prisa por la fiesta y tenía prisa por las ofrendas. Quería llegar, ¿no es cierto?, a Jerusalén, donde estaban los hermanos necesitados, pero también para celebrar esta fiesta. Por lo tanto, por eso llama, en Mileto manda llamar a los ancianos de Éfeso. Si él va a Éfeso, él sabe que no va a poder continuar el viaje. Estuvo mucho tiempo allá. Fueron muchas las obras que Dios permitió que se hicieran a través de Pablo en Éfeso. 2 años, 3 años prácticamente estuvo con ellos. Entonces, para poder apurar el viaje, manda llamar a estos ancianos. Y la clase anterior, con la ayuda del Señor, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el ejemplo de servicio de Pablo. Hoy día, con la ayuda del Señor, estaremos viendo el deber a lo cual supresión del deber. Sentía de su propio espíritu convicción de ir a Jerusalén, pues llevaba las ofrendas que las iglesias le habían encargado. Llevar, además de una carga de predicar el evangelio al judío. Él siempre sintió esta responsabilidad, él siempre sintió este acercamiento de mostrarle a los suyos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver acá que este futuro, ¿no es cierto?, si bien estaba incierto en Pablo, él sabía muy bien lo que le iba a pasar. Tanto es que él ruega, ¿no es cierto?, en oraciones por el futuro de él. Y vamos a ver también alguna cita bíblica en donde nos muestran más adelante lo que realmente acá él estaba diciendo, casi como una profecía. Entonces le ruega a los hermanos sus oraciones. Tenemos en Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, él pide la oración porque ve que se avecina esto. No va a ser tan luego como él piensa, pero sí va a acontecer. Entonces, por eso Lucas también lo deja explícito, ¿no es cierto? Lo comenta acá. Dice la palabra del Señor: no sé lo que me sucederá allí. Solo sé esto, que en una ciudad tras otra, el Espíritu Santo me asegura que me están preparadas prisiones y tribulaciones. Pero no considero mi vida de ningún valor como si fuera preciosa para mí. Solo puedo completar mi carrera y el ministerio que ha recibido del Señor Jesús, el de proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios. Entonces aquí vemos el apóstol Pablo ahora, vimos, ¿no es cierto?, en un primer momento, vimos su ejemplo de servicio. Ahora vemos su deber y cómo él, ¿no es cierto?, les inculca a estos ancianos de Éfeso, tal como lo vimos en la clase anterior, que él es, ¿no es cierto?, imitador de Jesús. Entonces, así como él es imitador de Cristo, quiere que ellos también lleven adelante esta forma de hacer el Evangelio, esta forma de llevar el Evangelio, tal como nos enseñaba el Señor por su palabra, ¿no es cierto?, este día jueves, cómo es necesario volver a lo genuino de Dios,
a lo propio de Dios y no colocar nosotros los hombres ciertas barreras, ciertas normas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas formas que nos alejan de Dios. Aquí vemos la genuidad del Evangelio presentado por Pablo, dándole el consejo, ¿no es cierto?, a estos ancianos. Y no solo aquí, también en otros lugares, ¿no es cierto?, lo comenta. En Tiro y en Cesarea, él también recibe esta información de la profecía de Dios. Lo tenemos en Hechos capítulo 21, versículo 4 y Hechos capítulo 21, versículo 11. Cómo Dios, ¿no es cierto?, ya le estaba anunciando a Pablo lo que le iba a acontecer de aquí a futuro. Por eso él se despide diciendo, no verán más mi rostro. ¿Leo? Sí. Hechos 21, 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Amén. 21:11. 21:11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Entonces en Tiro y en Cesarea, más adelante, ustedes vieron que en el capítulo 21, vamos a ver cómo le estaban avisando a Pablo por el Espíritu que no subiera. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, dice, y ahora como ven estoy en camino a Jerusalén bajo la compulsión del Espíritu, no sé lo que me sucederá allí. Solo sé esto, que en una ciudad tras otra el Espíritu Santo me asegura que me están preparadas prisiones y tribulaciones, pero no considero mi vida de algún valor como si fuera preciosa para mí. Entonces, solo puedo completar mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, el de proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios. Es decir, este anunciamiento, ¿no es cierto? Esto que él venía sintiendo en el Espíritu, que ya le estaba dicho, no fue un motivo para él volver atrás. Su decisión de servir a Dios iba más adelante. Amén. Y a esta, ¿no es cierto?, después de tantos viajes, después de tantas situaciones azarosas, ¿no es cierto?, después de tanto momento que ha vivido el apóstol Pablo, no se aminara frente a nada. Y no es el único pasaje. Tenemos que hay otros lugares de la palabra del Señor donde nos hablan de la disposición de entrega que tiene el apóstol Pablo por el amor al Evangelio. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. 2 de Corintios 4. Del 7 al 12. 7 al 12 dicen el nombre del Señor. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte actúa y en nosotros la vida. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo,
en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Capítulo 12 del mismo libro, capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Entonces, vamos viendo cómo, ¿no es cierto?, la entrega, ¿no es cierto?, que hace el apóstol Pablo de sí mismo por el Evangelio, va más allá de la vida, como decía la cita bíblica, como muertos, pero para nosotros es vida. Amén. Filipenses Capítulo 2, versículo 17. dice en el nombre del Señor: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. 3, capítulo 8. Dice en el nombre del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo y por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces tenemos vasto ejemplo en donde esta entrega del apóstol. Ahora, hay otros pasajes también, como dice la palabra del Señor en nuestra lección: si solo puedo completar mi carrera. Tenemos otros pasajes en donde el apóstol también hace la comparación del servicio cristiano con una carrera que debe correrse. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 9 del 24 al 27. Sí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor: pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, para no correr en vano. Tenemos otra referencia en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, 16. dice en el nombre del Señor: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Entonces tenemos estos pasajes. Hechos capítulo 13, versículo 25, las palabras, ¿no es cierto?, usadas en relación a Juan el Bautista. Hechos 13:5. 13:25. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de mis pies. Amén. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos va mostrando, ¿no es cierto?, a través de este hombre, su entrega hacia el Evangelio, su deber, su compromiso. Su compromiso con el Evangelio va más allá de su vida. Dice, no la estimo, como nos dice la palabra del Señor el día de hoy. Solo sé esto, que en una ciudad tras otra el Espíritu Santo me asegura que me están preparadas prisiones y tribulaciones, pero no considero mi vida de algún valor, como si fuera preciosa para mí. Solo puedo completar mi carrera. Amén. No es valiosa su vida para él mismo, sino el completar la carrera. Entonces, debemos amar la vida, Amén. porque es un don de Dios. Es un don gratuito que Dios nos dio, que nos permite participar, que nos permite estar, ¿no es cierto?, de poder tener a los nuestros, a nuestros seres queridos, pero acá lo más importante es poder terminar la carrera. Amén. Ayúdenos el Señor, que al pasar los años podamos cada vez acercarnos más a Él. Amén. Cada día más con esta entrega, con esta forma, ¿no es cierto?, más allá de cualquier lógica, raciocinio y estimación que podamos tener. Y también, por otro lado, ¿no es cierto?, esta carrera que debemos terminar. Amén. Entrando en nuestra lección, dice el punto número 2, segundo, supresión del deber. Sabía, en el punto A, sabía por el Espíritu Santo que le esperaban prisiones y tribulaciones, versículos 22 y 23 de nuestra lección. Dice en el nombre del Señor. Amén. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Así es, Señor. El versículo 15 del capítulo 9 dice, el Señor le dijo, ve, le está hablando a Ananías en la conversión del apóstol. En ese momento, Saulo, nuestro apóstol Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Este conocimiento genuino de Dios, cercano, propio, que cada uno de nosotros tiene. Así es, Señor. Esta experiencia, este encuentro con Dios, este testimonio, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros posee en nuestro encuentro con Cristo cuando Él nos dio vida, cuando estábamos muertos. Amén. Y Él nos dio vida y nos dio esta maravillosa oportunidad a través de ese sacrificio de reconciliarnos con Dios. Así Y es. esto es muy importante, estar reconciliados con Amén. Dios, porque es esa otra parte del hombre que está totalmente desarraigada de Él y por eso busca, ¿no es cierto?, en diferentes lugares donde suplir esa necesidad que solo Dios la puede suplir. Hechos capítulo 11, versículo 24 al 26, dice la palabra del Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Del 19 al 21. Amén. Dice en el nombre del Señor. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecado sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. El ejemplo de Jesús. Amén. ¿Hasta dónde se dio por nosotros? ¿Hasta dónde Él se dio a sí mismo por nosotros? Dejando su trono de gloria, Amén. en primer lugar, para venir, humanizarse. Ya se humilló a sí mismo al humanizarse, al materializarse. Y luego no vino como un rey. Él es el rey, pero Él vino como un siervo para mostrarnos a nosotros, desde el menor hasta el mayor, la cabida en el reino de Dios. Desde el más intelectual, el sabio, al más neófito, hasta el más simple. Desde un rico a un pobre. Entonces Él viene en esta forma de siervo para que nadie quede excluido. Y en tercer lugar, se dio a sí mismo hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte. La más vergonzosa de la época, Así es. donde solamente los malhechores tenían ese tipo de muerte, que era la muerte y muerte de cruz. Entonces, toda esta entrega que nosotros vemos en Jesús, la vemos también en estos grandes hombres de Dios. Nos queda la pregunta: ¿cuánto me he entregado a Cristo? Así es, Señor. ¿Cuánto me he entregado por esta causa maravillosa que nos trajo alegría, que nos trajo esperanza, Amén. que nos trajo confianza, que nos trajo vida eterna, que nos trajo salud? Esto y muchas otras bendiciones espirituales el Señor nos trae. El solo hecho de poder descansar en nuestra noche y dormir tranquilos, sabiendo que Él cuida de nosotros, ya es una manera pero magnífica de poder vivir esta vida que ya es el reino de Dios. Podemos ver ahora, en el punto A veíamos, sabía por el Espíritu Santo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Ahora, en el punto B, se ve su estabilidad. Esta forma, ¿no es cierto?, tan categórica, tan decidida, tan entera, ¿no es cierto?, que tiene el apóstol en el versículo 24 de nuestra lección. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Como se lo dijo el profeta a los gentiles, para poder llevarle a los gentiles, a los judíos, Amén. a los hijos de Dios, a todos. Este hombre fue tomado para llevar este evangelio. Entonces vemos una estabilidad en el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo ayuda a ser firme y constante? Debemos calcular el costo. Lucas capítulo 14 del versículo 25 al 33. Lucas 14 del 25 al 33. dice en el nombre del Señor. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una espada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Así pues, todo aquel que no renuncia a lo que posee no puede ser mi discípulo. Esta estabilidad, esta forma, ¿no es cierto?, del apóstol es precisamente por esta entrega que él hizo. Negarse a sí mismo. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo ayudar a ser firme y constante? En primer lugar, esta entrega. Si alguno de nosotros no quiere ceder lo que tiene, no puede ser su discípulo. En segundo lugar, el negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo. En tercer lugar, consagrarse al Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice en el nombre del Señor: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Consagrarse al Señor. Esta entrega, más allá. Tener ambición. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El premio a la carrera, el premio a la entrega, el premio a la consagración, encontrarnos un día con Él, estar con Él por una eternidad. Ya lo estamos disfrutando. La palabra del Señor nos enseña que este reino que se ha acercado a nosotros ya nos muestra un pálido reflejo de lo que será vivir una eternidad con el Señor. Amén. Entonces podemos ver cómo este deseo, ¿no es cierto?, este querer, esta entrega que debemos tener al Señor. Que el Señor nos bendiga. El tercer punto, la palabra despedida, la estaremos viendo con la ayuda del Señor el próximo domingo, que son las palabras despedidas del apóstol Pablo. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy hemos estado revisando, ¿no es cierto?, este discurso de despedida, en donde hemos visto dos puntos. En primer lugar, la clase pasada, el domingo pasado, que vimos su ejemplo de servicio, y hoy vimos el deber. Amén. Su presión del deber. Y al ser su presión del deber, les está pasando a nuestros hermanos de Efesios cómo debe continuar. Entonces el Señor nos enseña a cada momento y a cada instante cómo Él quiere que le sirva. Amén. ¿Cómo quiere el Señor que le sirva? Acá tenemos el ejemplo de Jesús, de sus apóstoles, de la palabra del Señor. Esta palabra, ¿no es cierto?, que en este mes debe ser considerada, ¿no es cierto?, en cada momento, porque como hemos ido sabiendo, no es algo que llegó así, no.
No, hubo hombres que trabajaron, que estuvieron, y gracias a ese trabajo maravilloso que Dios inspiró en ellos, hoy tenemos su palabra rica en vida, en abundancia de pan espiritual y también de agua que salta para vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que esta lección haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas. Todo lo dicho y hecho al Señor honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, muchas gracias, Señor. Cada vez que estamos frente a tu palabra, nuestros pensamientos, Señor, viajan porque nos muestran tu gloria. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Amén. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestro espíritu que gime, ¿no es cierto?, con sonidos inexprimibles por tu palabra, por ti, Señor. Amén. Qué entrega de este hombre que tú usaste, Señor, el apóstol Pablo. Qué entrega, qué deber, Señor, que renuncia a sí mismo, tal cual como lo hiciste tú al ir al madero de la cruz. Señor, que tu iglesia en estos días tan difíciles pueda tomar también esta bandera, Señor, del Evangelio, y podamos llevarle, Señor, esta palabra al necesitado, al triste y al afligido, Amén, al Señor. pobre de espíritu, Amén. aquel que no tiene horizonte, aquel que no tiene perspectiva. Pero tú, Señor, tú eres nuestro blanco. Amén. Ayúdanos a mirarte desde todos los términos de la tierra. Es lo que te pedimos, Señor, muy humildemente. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.